Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Tania Díaz, soy doctora en Desarrollo Rural de la Universidad Mayor de San Andrés, docente. Tengo una maestría en sociología y soy ingeniera agrónoma. Entonces, hoy voy a compartir con ustedes un tema que me parece muy interesante y también muy importante porque la primera pregunta que tengo para ustedes es un tanto obvia, pero me gustaría hacerla. ¿Todos comemos? Si me pueden contestar por el chat, por favor. Hola, ¿están ahí? Si me pueden contestar por el chat, por favor. Muchísimas gracias. Ya sé que estamos entonces todos aquí. Exactamente. Como todos comemos, entonces este es un tema también que debería interesarnos a todos. Bien, voy a empezar hablándoles un poquitito de lo que es el patrimonio agroalimentario, que es de lo que va a tratar esta charla en lo adelante. Tengo una pregunta. ¿Ustedes saben cómo se han originado los alimentos que consumimos hoy? ¿Ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, de dónde habrán salido nuestros alimentos? ¿Cómo habrán llegado a nuestra mesa? ¿Cuál habrá sido, por ejemplo, el proceso del maíz o de la papa que consumimos a diario? Entonces, yo me pongo a pensar y me pongo un poquitito a que podamos imaginar entre todos cómo habrá sido la vida hace 25.000 años atrás. ¿Se imaginan ustedes qué habrá pasado hace 25.000 años atrás? Cuando nuestros antepasados tenían que recorrer grandes distancias, cuando tenían todos que moverse, porque no se olviden que tenían que ir en busca de cobijo, de agua, de alimentos, porque eran cazadores y también eran recolectores, es decir, todavía no eran agricultores. ¿Cómo se imaginan la vida? A ver si alguien me puede decir ahí por el chat, ¿cómo se imaginan ustedes que habrá sido la vida hace 25.000 años atrás? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo estarían vestidos? ¿No? Porque uno imagina que están vestidos de una manera. Eh, ¿Qué piensan? 25.000 años atrás, imagínense eso. No es un tiempo muy cortito, ¿verdad? A ver, póngame ahí. Súper primitivo, cierto, súper primitivo. ¿Y cómo habrá sido ese súper primitivo? ¿Cómo habrán estado vestidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Con qué se vestían? Vamos, adelante. Lo que se les ocurra. Exacto, puede ser con pieles. Gracias, Fabiola. ¿Sí? ¿Habrán conocido, por ejemplo, el algodón? O sea, solamente las pieles, tal vez. O tal vez otro tipo de... Sí, posiblemente. Sí, imagínense eso, ¿no? Claro que ha debido ser totalmente difícil. Y se imaginan además cómo habrá sido ese proceso de aprendizaje, agudizando los sentidos, observando el cielo, las estrellas, para saber el mensaje de las nubes, además, para orientarse las estrellas. Pero también hay un mensaje en las nubes, ¿cierto? Si va a llover, si no va a llover, los truenos, ¿qué nos estarán indicando? Imagínense en un momento estás de casa y, no, va a venir la lluvia, entonces tienes que retirarte rápidamente. Y se imaginan además el proceso de aprender qué comer. Pónganse en esa etapa. Vamos a imaginar un poquito. Tú te encuentras en media selva. Ahora, sí, ponte en media selva. Y te han dejado sin alimentos. ¿Podrías sobrevivir en medio de la selva? ¿Cómo es? ¿Podrían sobrevivir en medio de la selva? ¿Qué comerían?
A ver si me ponen ahí por el chat. Y también si quieren pueden habilitar el micrófono. ¿Cómo sería? ¿Qué creen? ¿Se han ido? Buenas tardes. Adelante. Yo pienso que por sobrevivir uno sí, digamos, se adaptaría a esas condiciones, ¿no? Y como, digamos, se dice con la teoría evolucionista, digamos, que el hombre, digamos, empezó a caminar de dos pies y ahí empezó, digamos, igual a utilizar sus manos, a utilizar herramientas, a manipular el fuego y con eso ya cambió, digamos, su dieta, ¿no? De plantas a carnes y ya que eso ya le ayudó bastante en su conocimiento y ya luego la revolución agrícola y todo eso. Sí, pero ahora, si tú en esta etapa, en la primera etapa, y lo que me dice Rafael es muy cierto, ¿no? Debió ser difícil porque, por ejemplo, ¿cómo haces si no conoces lo que hay, las plantas que hay alrededor? ¿Qué comes si no sabes? Porque estás en un proceso de aprendizaje. No se olviden que estamos hablando de nuestros antepasados. Sí, posiblemente los primeros estaban dando vueltas por el lugar. Imagínense que era un proceso también de prueba y error, ¿no ve? Probabas algo, tal vez mirando los animales que comían, para ver si los animales, imagínense que tienen el instinto que nosotros no hemos desarrollado, comían alguna cosa, no les hacía mal, o veían a los animales que comían y los hombres también comían lo mismo. En muchos casos, como dice su compañera, se ha debido encontrar con plantas venenosas, cierto tipo de raíces que pueden ser muy interesantes, pero que pueden ser venenosas para los demás. Entonces, imagínense que todo este proceso ha sido un proceso de aprendizaje que ha debido, de seguro, costar muchas vidas. De seguro. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso. Imagínense si alguien se lastimaba, si alguien se enfermaba. ¿Cómo han podido aprender qué plantas eran buenas? ¿Qué plantas servían? Entonces, de seguro, este ha sido un largo proceso. Hola, Adelante, hola, adelante. hola. Entonces decíamos que este ha debido ser un largo proceso, no de 100 años, sino de miles de años. Conocimientos que han sido heredados de generación en generación y que se han convertido en un legado para toda la humanidad. Este proceso de aprendizaje, de consumir, por ejemplo, la papa, de consumir la quinoa, no ha sido de un día para otro. No ha habido personas que te digan, no ha habido en un plazo, pónganse muy corto, de un año, de 2 años, que te digan, esto sirve para consumir y bueno, tómalo y está aquí. Y no, ha tenido que ser realmente un largo proceso. La búsqueda de sobrevivencia, la curiosidad permanente, la prueba y error, grandes crisis, grandes cambios, como estas crisis de la glaciación, el agotamiento de recursos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si ya no tenían más que cazar? El crecimiento de la población. Entonces ha llevado también a un proceso de sedentarización y la generación de la agricultura. Pero tenemos que estar también de acuerdo en esto, que ha sido un proceso largo, no ha sido un proceso corto. Estamos hablando, imagínense, 25,000 años atrás que llega, que el ser humano, nuestros antepasados, llegan a América. Y nosotros no tenemos las mismas plantas ni los mismos frutos que se han domesticado en otros lugares. Tenemos un proceso de domesticación en América de plantas y animales totalmente distinto, que han sido una rica herencia para toda la humanidad, que es actualmente una rica herencia. Hablamos de lo que son los cultígenos,
que son las plantas cultivadas. Y hablamos también del patrimonio agroalimentario. Vamos a decir que patrimonio viene del latín patrimonium, que simplemente es o son los bienes heredados de los padres. Tenemos lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Hablamos de este patrimonio. ¿Qué es el patrimonio inmaterial? Al que se le denomina patrimonio vivo, que son las prácticas, expresiones, saberes o también las técnicas que se transmiten de una generación a otra. Es un acervo de conocimientos y técnicas que nos han legado. Pero aquí es importante incidir en lo que es el patrimonio agroalimentario, que hablamos de las prácticas culturales en la producción agrícola de alimentos tradicionales, hablamos de la protección de la semilla, hablamos de las formas de cultivo, porque no en todas las partes del mundo se cultiva de la misma manera. De acuerdo a los ecosistemas, se han desarrollado formas de cultivo, técnicas de cultivo. Y también hablamos de los procesos de transformación de los alimentos. En esos procesos de transformación, nosotros tenemos que hablar de la papa deshidratada. Y ahora si me pueden compartir, cuando hablamos de la papa deshidratada, ¿a qué me estoy refiriendo? Chuño. Muy bien, ¿qué más? Buenas tardes, creo que es Tunta. Sí. Entonces tenemos, fíjense, un legado. ¿Dónde lo hace? Estamos hablando de los pueblos andinos, de los pueblos del sur, un conocimiento compartido entre peruanos y bolivianos. Ese conocimiento es nuestro porque la papa es americana. Entonces, este conocimiento no lo tenían en Europa. Este consumo que nosotros tenemos, pero este proceso de transformación de los alimentos. ¿Y por qué es importante hablar de la papa? Porque la técnica puede hacer que tú obtengas chuño o que obtengas punta de manera distinta. Hablamos también de las formas de consumo, las formas de cocción, que son totalmente distintas. ¿Alguien sabe lo que es la calapulca? ¿A qué le dicen? Es una sopa tradicional de Potosí, según sé, que tiene Muy una roca bien. volcánica, ¿verdad? Por eso salta. Y la famosa sopa de piedra, ¿no? Sí. Bien. Y entonces, fíjense que nuestras formas de consumo son distintas, totalmente distintas a otros lugares. A eso nosotros le llamamos patrimonio agroalimentario. También decimos que es un acuerdo social tácito, porque fíjense, no tenemos papeles anotados que nos digan, por ejemplo, así se come, se cocina. Vamos aprendiendo de abuela a la madre, a los hijos, y cada familia ya le dará su toquecito, pero fíjense, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del plato paceño o hablamos del fricasé, como que todos nos damos una idea, ¿no? De en qué consiste el fricasé. Entonces es una forma también de transmisión. Aunque estos platos, por ejemplo, podríamos decir que son más bien criollos o que son mestizos, porque hay un mestizaje de los ingredientes. Hablamos de la forma de cocción, de la forma de consumo. Que también decimos que está basado en la comunidad. ¿Por qué? Porque si tú solito te haces tu tradición, puede ser una tradición familiar, pero cuando nosotros hablamos de platos, por ejemplo, como el guayaque, hablamos para todos y todos tenemos la idea de qué puede ser esa sopa de pescado, qué puede contener. Entonces es como que ya sabemos los ingredientes, cómo va a estar hecho. Alguien le puede poner un poquitito más de sal, un poquitito más de ají, pero como que todos sabemos en qué consiste esa sopa.
Por eso decimos que está basado en la comunidad. Originado en un territorio. Lo que acabamos de decir, ¿no? Hay formas de consumo distintas. ¿En Santa Cruz comerán lo mismo que nosotros comemos en La Paz? ¿Cuál será la dieta de Santa Cruz? ¿Qué se comerá más en Santa Cruz? ¿Pueden utilizar el chat, por favor? ¿También? ¿Qué será? ¿Qué se comerá? El arroz o la yuca. Muy bien. La yuca, yuca con queso. Muy bien. Entonces, fíjense que es distinto. Nosotros consumimos más en este lugar donde dice, ay, qué rico, majadito, ¿cierto? Entonces, es distinta la forma de consumo, distinto. Por eso dice originado en un territorio. Algo que distinga, y en ese territorio marcamos unas formas de consumo de alimentos. Decimos que es dinámico. ¿A qué se refiere esto que no es estático? Porque constantemente se van incorporando también nuevos alimentos. Dinámico. Porque se van incorporando nuevos alimentos. Dinámico, ¿por qué? Porque a la llegada de los colonizadores nos han traído cierto tipo de elementos que han enriquecido también nuestra comida. Sin duda, nosotros hemos aportado muchos alimentos que han enriquecido la comida de las personas que viven al otro lado. Vamos a ver, ¿qué será lo que nosotros hemos aportado a Europa? Si ustedes pueden poner ahí, simplemente en el chat, vayan mencionándome qué habrá sido lo que nosotros hemos aportado como alimentos a Europa. ¿Qué será? Muy bien, ¿qué frutas? ¿Qué frutas? Muy bien, la papa, está muy bien. ¿Se imaginan la tortilla española? La quinoa. Muy bien, la tortilla española tiene un componente esencial, es la papa. Y se llama tortilla española. También su compañera dice la quinoa, ¿cierto? ¿Qué más habrá sido que hemos aportado? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que hemos aportado? ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Alguna cosa más? Bien, vamos a mirar más adelante a ver qué hemos aportado. Muy bien. Tomate sí, piña sí, coco como América, con mucha duda. El coco no es originario de esta región, se dice que sí ha sido traído por el tema de ser un fruto muy duro, ha sido arrastrado por las grandes corrientes y ha llegado a América. Cierto, la papaya, muy bien. Y ahora, miren que tenemos muchas más cosas, pero bueno, ahí me han mencionado algunas y es muy importante. Pueden ser diferenciados y singulares. Correcto, estamos hablando del maíz, no podríamos olvidarnos del maíz. Transferido de generación en generación. Miren qué importante es esto, que se transmite de una generación a otra. Si nuestros abuelos, si no les hemos preguntado, si nuestros abuelos no nos han transmitido este conocimiento, entonces nosotros no lo vamos a heredar, no lo vamos a pasar a nuestra siguiente generación. Y este es un gran problema. Es frágil, porque se puede perder. Es frágil, porque simplemente yo preguntaría a ustedes, ¿cuántas variedades de papa consumen en su almuerzo? ¿Cuántas variedades de papa han consumido el último mes? ¿Qué tipos de papas han consumido? ¿Cuántas han consumido? A ver, pónganse a pensar. Denme un número ahí, por el chat. 2 tipos de papas, 3 tipos de papas, 4 tipos de papas, solo consumo una. ¿Cuántos serán? ¿Cuántas habrán consumido? ¿Qué tipos de papas conocen? ¿Qué variedades de papas conocen? A ver si me pueden poner ahí por el chat. Muy bien, la papa morada. Muy bien, ¿qué tipo de papa más? ¿Todas las papas se cocinan de la misma manera? Muy bien, la papa para freír, que puede ser una papa más dura
En Cochabamba tenemos una papa que se llama la papa runa, que ha sido también la que ha dado origen a lo que es la papa holandesa. La papinilla, sí, hablando de las papas. La papa lisa no, la papa lisa es otra especie, pero tenemos todo tipo de papas. Las papas, por ejemplo, tenemos papas amargas, tenemos variedades dulces. Ahorita vamos a mirar un poquitito de eso. Pero decimos que es frágil. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque ustedes sabían que en Bolivia, solo en Bolivia, se han datado alrededor de 1.500 variedades de papa. Ah, sí, sí, 1.500 variedades de papa. Eso se ha datado en Bolivia. 1.500 variedades de papa. ¿Qué tal? ¿Quién sabía eso? Ahí pueden colocar en el chat si ustedes conocían o no conocían de estos hechos. ¿Sabían que teníamos 1.500 variedades de papa? ¿Cómo es, chicos? ¿Sabían? ¿No? ¿Toditos se han ido? ¿Me han dejado solita? Personalmente yo no sabía. Ah, y miren, por eso decimos que es frágil, porque nosotros no tenemos un habitual consumo de tantas papas. Entonces, concentramos nuestro consumo en algunas, en las más comerciales. Y hay un montón de conocimiento que se va dejando de lado. Hay un montón de conocimiento. Bien, entonces continuamos, por favor, mirando esta etapa, viendo qué es lo que pasa. No solamente tenemos tantas variedades de papa, tenemos muchas más. Fíjense que Perú dató 2.500 variedades de papa. Ellos tienen lo que se llama el Parque de la Papa, en la cual refrescan 400 variedades de papa cada año. Y nosotros tenemos también mucho conocimiento que compartir. Veamos otro tema. ¿Cuánto altiplano tenemos en Bolivia? ¿Y cuánto es trópico, valles y yungas? ¿Y por qué será que nos conocen como país altiplánico? ¿Qué me dice? A ver, dígame, ¿por qué será que nos conocen como país altiplánico si tenemos más del 70% entre trópico, yungas, valles y Chaco? ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que nos llaman el país altiplánico? ¿Por qué será que nos llaman el país altiplánico? Y estamos diciendo, pero no somos un país altiplánico. En realidad somos un país que tiene más valles, valles interandinos, trópico. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Su compañero me dice por los alimentos, pero ¿por qué será que nos conocen como un país altiplánico? ¿Por qué creen? ¿Ya? ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué será? ¿Por qué será que nos conocen como un país altiplánico? Quizá porque gran parte de la producción de papa y demás, alimentos que crecen en el altiplano son exportados, más que los alimentos del trópico. Ah, podría ser, podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más ideas? A ver, ¿por qué? ¿Por qué conocen a Bolivia como un país altiplánico? ¿Qué tenemos en La Paz? ¿Cómo nos conocen a La Paz? A ver, díganme. ¿Qué es La Paz? Por el clima, Ya, puede ser, pero por qué La Paz? ¿Por qué La Paz? ¿Qué pasa con La Paz? ¿Qué es La Paz? Ya, es la ciudad maravilla. ¿Qué más es La Paz? Todo acontece en La Paz. ¿Por qué todo acontece en La Paz? ¿Por qué? Claro, ¿Por qué sede de gobierno? claro que sí, porque es sede de gobierno. Y como somos sede de gobierno, los periodistas,
todo lo que sucede, conflictos, marchas, bloqueos, gobierno, y cuando llegan los periodistas a la sede de gobierno se llevan esa imagen de que somos un país altiplánico. Y muchas veces también tendemos a tener una mirada de ese tipo quienes vivimos en las alturas. Vamos viendo, pensando que todo el resto es así y no es verdad. Tenemos un país realmente distinto, diferente. Tenemos un país con varios agroecosistemas. Ustedes ya han estado mirando con los otros profesores, pero yo les hablo de lo que son los agroecosistemas, porque cada uno de estos también tiene sus cualidades productivas. En cada uno de estos se producen alimentos totalmente distintos. Entonces pueden ustedes ver ahí en esa lámina, estamos hablando de la Amazonía, de los yungas del norte, de los valles cerrados, del altiplano norte, influenciado por el lago Titicaca. Y precisamente en este punto fronterizo, poquitito abajo del lago Titicaca, más o menos por este lugar, que no sé si ustedes pueden ver que estoy señalando, se ha originado la papa. Y creo que incluso a veces es un acuerdo, ¿no?, entre los dos países para que no disputemos dónde exactamente se ha originado la papa. Y por eso decimos que la papa tiene un origen Perú-boliviano, porque justo se data el origen en la frontera entre Perú y Bolivia. Tenemos el altiplano central, el altiplano sur, y de estos altiplanos estamos hablando en el tema de la quinoa. Tenemos los valles del sur, los valles centrales, conocidísimos por la producción de un dulce y rico picante. Estamos hablando de los ajís. Tenemos los valles del norte, los llanos del Chaco, los llanos tan importantes para nosotros, porque en los llanos, en los llanos del Chaco se ha originado el maní. Nosotros somos centro de origen del maní. Hablamos de los yungas del sur, los llanos de Santa Cruz, el escudo chiquitano, la pampa de Mojos, y tenemos un sinfín de frutos amazónicos. Y ustedes ya mencionaron uno, la yuca. Pero tenemos varios otros que, bueno, vamos a ver que nos alcance el tiempo para poder mirarlos y para poder recordarlos en realidad, porque muchos de ustedes, estoy segura, los conocen. Cuando hablamos de ecorregiones, las ecorregiones también se refieren a este proceso, es decir, que cada ecorregión podemos tener un tipo de alimento distinto, un tipo de producción distinta. Tenemos 4 biomas, tenemos 12 ecorregiones, 2.600 especies de animales silvestres superiores, 199 ecosistemas, imagínense que tenemos 199 ecosistemas y cada ecosistema con diferentes tipos de plantas. Tenemos 20.000 especies de plantas. Se dice que son 50 especies nativas domésticas y tenemos 3.000 especies de plantas medicinales. Y ojo, y decíamos, ay, pero ¿qué pasa con estas plantas que hablamos de las plantas domésticas? ¿Por qué? ¿Quién las ha domesticado? ¿Cómo ha sido ese proceso de domesticación? Porque estas se llaman, hemos dicho, cultígenos. Porque han venido de un proceso de generación en generación. No es un conocimiento de hace 10 años, ni de 20, ni de 30, ni de 50. Estamos hablando de más de 1.000 años. Hablamos de mucho tiempo atrás, estamos hablando de más de 2.000 años. Porque cuando ya llegaron los españoles ya habían visto que teníamos un tipo de consumo distinto. Imagínense cuánto les habrá tomado a nuestros antepasados entregarnos la quinoa, saber cómo se lava, saber que, por ejemplo, hay que sacarle la saponina, que hay que lavarla muy bien, que la puedes preparar, por ejemplo, cocida, que la puedes hervir, que la puedes tostar, que la puedes hacer harina. Imagínense cuánto habrá pasado y cuánto habrá pasado de esos procesos. Decimos que
Bolivia es biodiversa y pluricultural. Por esa razón, ¿no? Tenemos que ponernos a pensar que lo que nosotros tenemos, el hecho de que, por ejemplo, alguien consuma yuca, no quiere decir, te ha llegado la yuca y qué bueno. No, para que sepamos que la yuca se consume, para que sepamos cómo se consume la yuca, han tenido que pasar muchos años. Pero ese conocimiento no lo tienen en las partes altas, ni en los valles centrales, sino este conocimiento es de los pueblos amazónicos. Lo mismo pasa con el maní. No podemos nosotros decir que el conocimiento del maní lo tenemos nosotros en las alturas o que lo tienen en los valles. El conocimiento del maní viene de los pueblos del Chaco, pero ha sido un conocimiento también que se ha transmitido a otras poblaciones. Y alrededor de estas hay tantas leyendas, porque se acuerdan, ¿no? La leyenda de la papa, la leyenda de la quinoa, la leyenda de la yuca. O sea, hay muchas leyendas alrededor porque el pueblo va construyendo también este tipo de leyendas para preservarlas. Imagínense si se perdiera la semilla, que no tendríamos más semilla, pónganse de lo que ustedes quieran, semilla de quinoa, que se pierda. Y uno dice, no, pues imposible que se pierda. Sí, pero puede ser que los pueblos dejen de producirla. Pasa con las papas. Como consumimos solamente ciertos tipos de papas, las poblaciones dejan de producir papa. Las poblaciones dejan de ser incentivadas para conservar estas variedades de papa. Y por eso luego es muy difícil encontrarlas, porque a veces solamente se las guarda de familias, de familia en familia, y luego ya no acceden ni al mercado y por eso ni las conocemos muchas veces. Hay un proceso preocupante. Miren ustedes los datos estadísticos que coloco ahí. Dice, no indígenas 59%, indígenas 41%. Estos son los datos del censo 2012. ¿Qué significa? Que fíjense, no indígenas, estamos hablando de un 60%. Y cada vez, cada año, las personas van dejando sus raíces. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que se está urbanizando cada vez más. Casi el 70% vivimos en las ciudades. Las áreas rurales se van quedando solas. En muchas poblaciones solo quedan los abuelos. No hemos aprendido el conocimiento y cuando se van los abuelos, también se muere un precioso legado. Otra cosa que quiero mostrarles aquí es esto que es el gradiente altitudinal de Bolivia, porque este gradiente y este control de pisos también que han tenido nuestras poblaciones antepasadas y que nos han dejado un legado, nos han enseñado también a qué productos se pueden cultivar en estos accidentes geográficos, en estas altitudes. Y miren ustedes que nosotros en Bolivia tenemos desde el 6.542 metros sobre el nivel medio del mar, imagínense esa altura, y llegamos en el Beni a 146 metros sobre el nivel medio del mar. Y en el Chaco estamos hablando de 360 metros sobre el nivel medio del mar. Imagínense esa distancia, esa diferencia que tenemos en Bolivia. Por eso tenemos áreas protegidas que tienen un sinfín de flora, de fauna, que nos hacen un país, el 10º país, o estamos entre los 10 países con mayor biodiversidad del planeta. ¿Qué tal? No, vuelvo a repetirlo. Nos encontramos entre los 10 países con mayor biodiversidad del planeta. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Qué les parece ese dato?
¿Qué les parece ese dato? A ver, póngame por ahí el chat. ¿Les asombra? ¿No les asombra? Interesante, no interesante. Gracias, Rafael. Sí, su compañera dice es sorprendente. Porque esta gradiente altitudinal, en el Chaco hemos dicho, ¿no? Fíjense que en el Chaco, la producción de maní. En las alturas, la producción de papa. Pero no solamente eso, tanto frío. Nuestros pueblos han aprendido a qué? Han aprendido a domesticar el frío. Y lo han aprendido precisamente cuando ustedes me hablan del chuño, de la tunta. Estos subproductos se obtienen gracias a este proceso de domesticación del frío. Sí, es cierto, su compañero dice que es interesante que pese a haber quemado la Chiquitanía, seguimos siendo un país con biodiversidad. Sí, tenemos todavía muchas áreas protegidas que tienen que seguir eso, siendo áreas protegidas. Tenemos muchos parientes silvestres, porque bueno, vamos a ver este tema. ¿Y a qué se refieren los parientes silvestres? Ah, sí, tengo un pariente así lejitos, un pariente cercano. Estos parientes silvestres nos ponen a nosotros también como parte de los centros de origen. Porque ahí ustedes pueden ver que en Bolivia tenemos parientes silvestres. ¿Qué significa? Que de estos parientes silvestres ha pasado el tiempo, se han domesticado estos parientes silvestres para obtener los productos que hoy tenemos. Y miren, ¿qué tenemos? Tenemos 10 variedades silvestres de yuca, 12 variedades silvestres de ají, una variedad silvestre de azaí. Tenemos que hablar, por ejemplo, de los ajís. Los investigadores dicen, ¿dónde es el origen del ají? Y el origen del ají es discutido, dice Centroamérica, el Chile, bueno, cuando hablamos del Chile estamos hablando de México, pero tenemos algo que les hace dudar. Tenemos la olupica. Y la olupica les hace dudar sobre el origen. Es un pariente silvestre que nosotros tenemos en los valles de Bolivia. Hablamos del azaí, una palmera, del cacao, 6 parientes silvestres del cacao. Hemos recibido varios premios internacionales, igual que muchos países también latinoamericanos que comparten el cacao, pero nosotros también tenemos variedades silvestres. Camote, a lo que se le llama la papa dulce, mire, 55 variedades de camote. Hablamos del tomate de árbol, de la papaya, la piña, la papa, el poroto, la quinoa, la mora. Estamos hablando de parientes silvestres. Cuando hablamos de parientes silvestres, no estamos hablando de plantas, por ejemplo, que sean desarrolladas, sino estamos hablando de plantas que tienen un menor desarrollo, son más pequeñitas, o plantas, por ejemplo, que las puedes encontrar en el campo y uno va viendo, o sea, que son parientes silvestres y que a partir de estas se han originado las plantas que nosotros consumimos hoy en día. Aquí tenemos estos centros de origen. En el mundo tenemos varios centros de origen, pese a que esta es una imagen que la da la BBC. Y fíjense que hay muchas cosas que se repiten. Nosotros debemos centrarnos en lo que ha pasado en América y lo que América ha dado al mundo. Para que nosotros hayamos dado esto a América, ha tenido que pasar algo muy interesante. También desarrollar el proceso tecnológico. Y para eso hay incalculable legado de los pueblos andinos. Estamos hablando de las terrazas o tacanas, que al momento de recorrer el territorio boliviano podemos encontrarlas. Encontramos lo que son las tacanas o las terrazas. Esto se encuentra dentro del territorio boliviano, estamos hablando de una isla, estamos hablando de la isla de Suriqui, donde encontramos estas terrazas. Y aquí tenemos otras terrazas que son de Ollantaytambo, estamos hablando del Cusco,
Me gusta mucho mostrar esto porque nosotros tenemos muchas terrazas en Bolivia. Estamos hablando de Pasto Grande. Pero fíjense, estas han sido restauradas y conservadas. No estamos hablando de Ollantaytam, del Cusco, y es un lugar pues plenamente turístico. Entonces ellos han conservado, han hecho cierto tipo de reparaciones para mostrarnos también lo que son las tacanas o terrazas. ¿Qué es lo que buscaba? Conservar el medio ambiente, conservar los suelos. Y tenemos algo muy interesante. Esto es algo que siempre me ha llamado la atención desde que estudiaba, porque una de las cosas que nos enseñaron era que en Perú existe un gran laboratorio que ha sido dejado por los incas y era el Moray. Este es un laboratorio de producción agrícola en la cual los incas hacían pruebas, imagínense, tenían las partes más bajas para los lugares más calientes, para ver variedades de tomate, ají, las partes más altas para ver papa, estamos hablando también de maíz a diferentes alturas. Y este es un espacio grande. Y aquí tenemos, para que ustedes tengan algo de idea, si ustedes ven ahí, son personas muy pequeñitas, y aquí tenemos la foto de que más o menos te da la idea de cuál es el tamaño de estas terrazas y la forma que han tenido. Una de las cosas que dicen que se han hecho pruebas de temperatura para ver la diferencia de temperaturas. Pero me llama la atención porque imagínense tener ese conocimiento desarrollado sobre la agricultura. Estamos diciendo que no ha sido una cosa del azar. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo que se ha dejado no ha sido una cosa del azar, sino que también era una cosa planificada. Y en estos pueblos lo más importante era la agricultura. Y aquí tenemos algo muy interesante. Tenemos los famosos Waru Waru Suzuka Collus. ¿Y ustedes dónde creen que está esto? Está en Taraco. ¿Dónde está Taraco? ¿Alguien me puede decir dónde está Taraco? ¿Dónde estará Taraco? Taraco. ¿Les gustaría conocer Taraco? Está muy cerquita de la ciudad de La Paz. Estamos hablando de 2 horas de la ciudad de La Paz. Estamos hablando de una zona cercana al lago y que tenemos este proceso. ¿No es el Tiahuanaco? Cerquita Tiahuanaco. Estamos hablando de unos 10 minutitos de Tiahuanaco. Y tenemos aquí otra cosa interesante y ha sido la domesticación. Voy a correr un poquitito más porque me gustaría compartir con ustedes esto. La domesticación de animales, y aquí tenemos el guanaco. Es muy difícil ver el guanaco en nuestro territorio. Y fíjense por qué. Porque el 2009 se declara extinta en vida silvestre. Y este año estamos hablando de los nuevos reportes, dice crítico, en peligro crítico en el territorio boliviano. No tenemos más guanaco. Y esta es una especie silvestre que muchos todavía no la conocemos en persona. Yo he tenido la oportunidad de conocer un guanaco y era para mí sorprendente, ¿no? Porque siempre habíamos hablado del guanaco, pero nunca lo había conocido en persona el guanaco. Y sí, este es un ejemplar, no se encuentra en el territorio boliviano, pero es un guanaco. Y aquí tenemos otra cosa importante, estamos hablando de la vicuña, que también es un animal no domesticado. Pero ¿ustedes tienen idea de cuánto cuesta la lana de vicuña? ¿Una mínima idea de cuánto cuesta la lana de vicuña? Les voy a dar un dato, solo un datito. 30.000. ¿Qué cosa 30.000? 30.000 euros cuesta un traje de lana de vicuña. Me quedo con ese dato. Averígüenlo, compruébenlo. Yo siempre suelo decir en mis clases, no hay que creerlo todo. ¿Por qué? Porque tenemos que averiguar, saber si es cierto. Y tenemos aquí la alpaca característica por la lana, y tenemos la llama. La llama que tiene características muy interesantes, y ahí tenemos una llama que nos está mirando de frente. La pueden ir a ver ustedes a la llama, está muy cerca
a nosotros a pocas horas, no ni pocas horas, a pocos minutos de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que resaltar de este camélido? El uso de la lana, la carne, el charque. La carne es baja en grasa, se puede usar para todo, para transporte, el uso también de su grasa del unto que decimos, el cuero que se utilizaba para hacer chicotes, está adaptada a condiciones adversas. La taquia, su abono es apto para combustible y también era utilizada para procesos de intercambio entre pisos ecológicos. Y tenemos el cuy, también interesante el cuy por la carne, por el legado de este. Y tenemos las solanáceas, interesante legado que ha dado América al mundo, las solanáceas, y entre estas hablamos del chilto, hablamos del tomate de árbol que les mencionaba y que tiene diferentes proteínas. Hablamos de las papas amargas, miren cuántas papas amargas diferentes en colores. Hablamos de esta papa y les cuento así chiquitito, chiquitito por el tiempo. Esta papa le llamaban la papa para hacer llorar nueras. ¿Por qué será que le llamaban la papa para hacer llorar nueras? ¿Quién me dice? ¿Sí ya se han imaginado por qué le llamaban la papa para hacer llorar nueras? Ya póngame ahí por el chat mientras voy pasando al otro imagen. Ya se imaginan por qué razón le llaman la papa para hacer llorar nueras. Porque no era para mi hijo. Entonces, a ver si puedes pelar rápido esta papa, ¿no? Y hemos hablado de del chuño, la tunta, la papelada. Y hablamos de la papa como un viajero global. Y miren, hemos dado la papa al mundo. ¿Y saben quién es el mayor productor de papa? Ahí lo pongo. China es el mayor productor de papa en el mundo. Hemos hablado de la quinoa, también importante, por todo lo que tiene. Tiene la mayor cantidad de los aminoácidos esenciales que nos sirven para todo. Hablamos de la cañagua, la producción de cañagua que tenemos en Bolivia se va para la NASA. Y tenemos, es una fuente importante de energía. Hablamos del tarwi, hablamos de los ajís, todo lo que está mostrando centros de origen, el maní, que ya hemos mencionado. Imagínense y la variedad y la cantidad de frutos que ahí estamos mirando, como por ejemplo el ocoró, la chima, que son productos que vienen de las áreas bajas, de las tierras bajas. Y también estamos viendo el cacao, ¿no? Aquí está el cacao. La gran pena, este dato que llama la atención. En estas últimas décadas, en esta última centuria que hemos tenido, la pérdida del 93% de biodiversidad. Las semillas se han ido perdiendo. Sí, ahí Fernanda nos pone, ¿no? Son papas muy pequeñas y hay que pelarlas con cuidado y muy finos. Sí, en realidad es una papa que parece que tiene varios chinchoncitos. Entonces hay que pelarla sin romperla, ¿no? Imagínense que además nuestra dieta alimentaria actual provoca muchos males, como por ejemplo la diabetes. Tenemos varios casos de diabetes en Bolivia, estamos hablando de 3 cada 10. El sobrepeso que tenemos alrededor, el consumo de alimentos chatarra que tenemos, un mercado agrícola globalizado, distinto, que como su compañera mencionaba, hay un proceso de quema en la Chiquitanía precisamente afectado por este mercado agrícola globalizado. Mayor consumo de carne, exportación de soya, nosotros exportamos soya, pese a que la soya no la consumimos. Tenemos los paquetes de la Revolución Verde, que habían llegado el año 69, de semilla mejorada, agroquímicos, maquinaria. Esto ha marcado un distinto crecimiento entre norte, entre tierras bajas y tierras altas. Hablamos de que los ingresos se van para las naciones desarrolladas y que los peligros se quedan en las naciones en desarrollo. Tenemos una segunda revolución verde que se llama la revolución de los transgénicos. Es un proceso de haber modificado genes. Nosotros no podemos saber a vista simple ver que son o no transgénicos. Pero tenemos también este proceso de la soya transgénica en el país,
que no ha aumentado su rendimiento. Entonces, como no aumenta el rendimiento, lo que se tiene que hacer es aumentar mayor territorio de producción de soya. Y la soya no es para consumo nuestro. Con la soya también ha venido un mayor consumo de agroquímicos. La soya es transgénica. Sobre la soya transgénica tenemos mayor consumo de agroquímicos. Y aquí algo que llama la atención y es China. ¿Por qué China? ¿Por qué pongo China? Porque, bueno, ustedes saben que son los primeros en población en el mundo. Y pues en tamaño, además, son demasiados. ¿Y qué es lo que pasa? Que en 1960 el consumo per cápita era de 5 kilogramos de carne. Imagínense que el año 2019 estamos hablando de 60 kilogramos de consumo de carne per cápita. Entonces, esto también se constituye en un efecto de desequilibrio en todo el planeta. Y cómo olvidarnos de nuestras ricas hamburguesas y poche, ¿por qué la pone aquí y ahora y está tan rica esa hamburguesa? Porque está tostadita. Sí, porque parte de nuestros consumos, ¿no? De cómo nos presentan las cosas, el consumo de carne, porque esto decíamos, no es heredado, o sea, tú aprendes a consumir, tú aprendes esto. Y que son alimentos, pues, nada beneficiosos, pero ¿por qué lo pongo aquí? Porque el consumo de hamburguesa se ha extendido por todo el planeta. Entonces, todo el planeta consume carne y consume papa frita. Y esto afecta en términos económicos, en términos ambientales, en términos sociales y también en términos políticos. Ambientales, porque hay efectos sobre la biodiversidad. La gente solamente quiere producir un tipo de papa. Nosotros no somos exportadores, por ejemplo, de papa. Más bien lo que hacemos es consumir papa que nos traen desde el Perú. No somos exportadores de tomate. Tenemos gente que nos trae tomate de Perú. Entonces, tenemos mucho peligro en esto. No producimos casi la totalidad de nuestros alimentos. Claro que tenemos producción alrededor. Y lo que pasa es que como consumimos, fíjense, un producto que del Perú porque es más barato y hacemos que la gente no quiera producir ya tomate porque no le vamos a pagar lo que le cuesta, entonces la gente prefiere no producir. Por eso es importante que consumamos de nuestros productores locales. Y este proceso también de extracción perjudica lo que es la fertilidad de los suelos. Porque esto que estamos viendo y que hemos dicho, produce el hecho de producir la soya transgénica, nosotros no consumimos directamente la soya. Somos personas bolivianas que no tenemos la costumbre de consumir directamente la soya. Así consumimos los derivados de soya. Ahí les voy a dejar en el chat, a ver, díganme qué consumimos como derivados de soya. Y esta es nuestra huella del consumo. ¿Cuánto consumimos? Imagínense cuánto se gasta para una naranja, 50 litros para una naranja, 70 litros de agua para producir una manzana, 200 litros de agua para un solo huevo, 1000 litros de agua para un litro de leche. Sí, nuestros consumos han cambiado y también están afectando al medio ambiente. Y aquí hay nuevas corrientes por un consumo responsable. Estamos hablando del slow food, comida lenta, procedencia de los alimentos, forma de cocinarlos, por el consumo responsable, que tenemos que al momento de consumir pensar en las repercusiones sociales y ambientales. Estas son corrientes de consumo, lo mismo que el vegetarianismo, que ellos dicen, no, la exclusión del consumo de carne, pero no de sus derivados. El veganismo, que es una exclusión del consumo de carne y sus derivados. Es decir, nada que tenga que ver con animales. Y también se empezaba a poner de moda lo que es la dieta paleo, que decíamos, ¿no? Al principio, ¿qué será? ¿Qué era al principio? ¿Qué habrá pasado? Entonces ellos dicen, hay que volver a ese tipo de alimentación porque es más saludable y habría que también pensarlo, ¿no? Porque ¿cómo sabías que consumían? Claro, uno está empezado a ponerse a pensar en los datos de los arqueólogos y ver qué existía y qué no existía. Y también estamos hablando de nuevas corrientes de producción,
como es la agroecología y la permacultura. La agroecología para mí siempre ha sido un neologismo, que hasta ahora, bueno, se constituye una palabra nueva para una tradición de la producción de alimentos en muchas familias agricultoras. Bien, muchísimas gracias por su atención. Hemos tratado de cumplir en el tiempo preciso esta disertación y voy a dejar ahí abierto el chat para algún comentario final. Miren, aquí me dice algo muy interesante, Fernanda, bueno, que ya lo había repetido, ¿no es cierto? El pelado de la papa, de esta papa, ¿no? Para probar y decimos, no, esto es de la nuera, porque las mamás seguro decían, nuera para mi hija. Entonces había este proceso, ¿no? De indicar esto. Bien, chicos, si tienen alguna consulta, dejo adelante. Vamos a tener un minuto, me parece que podemos tener para alguna consulta que ustedes quieran hacer. Adelante. ¿No? ¿Están todos tímidos? ¿Nadie quiere consultar? Siempre, ¿no? Es común decir en estos casos, si no preguntan es que todo se ha entendido o no se ha entendido nada. Prefiero que sea la primera parte, que algo se haya entendido de esta conversación, de que veamos lo importante que es nuestro patrimonio. Tenemos un gran patrimonio que tenemos que cuidar porque hemos dicho que es frágil. Y como mensaje, ¿qué les quedaría después de esta charla? ¿Qué les ha llamado más la atención de esta charla? Si me podrían poner por el chat o pueden también habilitar el micrófono. Buenas tardes, yo tenía una pregunta. Adelante. Con esto, digamos, con todos los datos que nos dio sobre la papa y que, digamos, China es la que exporta la papa, ¿no se pensó alguna vez en algún proyecto o digamos, si se llegó a pensar qué hace falta para que, digamos, si es que tenemos tanta papa o tanta variedad en alimentos, qué hace falta para poderla exportar? Bien, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es abastecer a nuestro mercado interno. Y otra de las cosas que tenemos que hacer también es valorar lo que tenemos. Porque muchas veces decimos, no valoramos lo que tenemos. Pregunta, ¿cuántos de ustedes consumen izaño? ¿Cuántos han consumido izaño, por ejemplo, la última semana? Pónganse a pensar. ¿Cuántos? ¿Alguien consumió izaño? Creo que ese silencio en el chat y en ustedes me dice que no. Resulta que pasa eso, ¿no? Muchas veces no valoramos los productos que tenemos a nivel interno. Nosotros somos una población pequeña en comparación incluso con nuestros vecinos. Apenas tenemos 11 millones de habitantes y no abastecemos nuestro mercado interno. Entonces, lo importante es empezar primero a abastecer nuestro mercado interno, pensar primero en nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria se refiere a que nosotros podamos producir nuestros propios alimentos con nuestra propia semilla. Y resulta que, por ejemplo, estamos exportando, sí, exportamos soya, no es un producto originario americano, pero lo exportamos. Y uno puede decir qué lindo que se exporte. La pregunta es, ¿a qué costo se exporta esto? ¿Costo? ¿A costo de nuestros suelos? ¿A costo de nuestra gente? ¿Consumimos nosotros? ¿Por qué nos incentiva otro tipo de consumo? La diversidad. La diversidad de nuestros alimentos. Entonces uno dice, pero tenemos sí, Perú tiene 2.500 variedades de papa. Muchas de estas, por ejemplo, las papas pequeñitas, actualmente están siendo consumidas. O sea, tenemos un movimiento interesante también en lo que son la gastronomía. Entonces, hay muchas personas que están empezando a buscar las papas pequeñitas, papas gourmet. Entonces, hay un incentivo. ¿Qué tenemos que hacer para que no se pierdan las variedades de papa? Incentivar su consumo, consumirlas. ¿Cómo hacemos este proceso de grandes exportaciones? Estamos en proceso, ¿no? Estamos en un proceso que va a ser largo, pero sí se puede. Tenemos programas de mejoramiento de semilla de papa, pero que todavía no están alcanzando. No hemos tenido una pérdida. Imagínense, les digo, 1.500 variedades de papa. Y las situaciones políticas a veces atraviesan las situaciones técnicas.
y estas variedades de papa estaban a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque se puso a personas que no tenían conocimiento de cómo hacer para resguardar estas semillas de papa. Sí, es un tema político también, que lamentablemente afecta esto, que son nuestra herencia, nuestro patrimonio agroalimentario. Bien, si alguien más tiene un comentario para terminar esto, o daríamos por finalizada esta charla. Espero que les haya gustado y espero que también indaguen más, que les invite a indagar, que es en realidad lo que queremos nosotros, ¿no? Que ustedes puedan indagar más allá de lo que nosotros podamos compartirles. Muchísimas gracias a todos. Si no tenemos nada más. Sí, Rafaela me dice, me preocupa mucho el ingreso de transgénicos. Gracias, Rafaela, por eso. Tienes mucha razón. Antes de cerrar esto, sí, tienes razón, Rafaela. Nosotros tenemos una ley, la ley de revolución productiva, y la ley afirma que no deberíamos ingresar productos de los cuales Bolivia es centro de origen o que tiene parientes silvestres. Y nosotros tenemos más de 60 variedades de maíz local, tradicional. Y el hecho de que ingresen transgénicos es un gran peligro. ¿Peligro por qué? Y uno dice, ¿pero por qué? Si no se ha comprobado que un transgénico te haga mal. Cierto. Pero ponte a pensar en el mercado. Cuando tú veas un choclo grande, lo que quieres consumir es ese choclo grande, que es bueno, y tú dejas de lado tus variedades locales. Y con esas variedades locales vas perdiendo tu soberanía, porque la semilla que te está llegando es semilla de una transnacional. Esta semilla no es gratuita. Esta semilla tú no la puedes guardar para una siguiente cosecha, ojo. Esta semilla solamente es para una cosecha. Tú la pones, la siembras y se acabó. Vendes todo y tienes que deshacerte de todo. No puedes conservar la semilla para una siguiente siembra. Por ejemplo, si tú dices, bueno, tengo maíz, entonces este maíz lo voy a tomar y va a ser para mí, te dice no. La transnacional te dice no. Ojo, no. En Estados Unidos se han visto varios casos en que Monsanto, que es la principal, ahora Monsanto Bayer, es la principal poseedora de estas semillas. Y se han hecho tremendos juicios a los productores por estas semillas, porque las semillas se han contaminado. Les estoy hablando de soya en Norteamérica. México tiene una gran lucha de varios activistas precisamente por la semilla del maíz, por el maíz. Ellos tienen una leyenda que dice que el hombre se ha originado del maíz, que su cabeza, sus manos, todo ha sido del maíz. Por eso se les llama los hombres del maíz. Y es la base alimentaria de México. Como para nosotros en los valles, el maíz es nuestra base alimentaria. Gracias, Rafaela, por darme esa oportunidad también de hablar de esto, que es un peligro, el maíz transgénico, porque es un peligro también para nuestra biodiversidad, para nuestra agrobiodiversidad. Bien, muchísimas gracias a todos. Yo con eso me despido. Gracias por la invitación a quienes han organizado este proceso. Bien, muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la charla, licenciada. Ha estado muy interesante. Qué bien que les haya gustado.